camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar. Y bueno, como siempre lo decimos, el deseo de nuestro corazón es que seas ricamente bendecido vos, hermano, hermana, amigo y amigo. Bueno, aquí estamos en la Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja, 1886. Desde ese lugar estamos, un lugar que el Señor ha puesto ¿para qué? Para que llevemos el Evangelio a cada uno de aquellos que realmente tienen un corazón dispuesto a recibir la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la palabra lo dice bien claro, que el que no persevera en la doctrina de Cristo no lo tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí lo tiene a Dios. Y eso es lo que queremos llevar para vos, hermanos, para vos, hermanas, siempre enseñarte, profundizar los temas que no tenemos ahí en la pizarra. Por eso hoy en este día te deseamos lo mejor y que tengas un corazón dispuesto, porque el Señor nunca va a desechar un corazón contrito y humillado. Aquí a mi lado lo tengo a la pastora, también quien va a saludar en este día. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un domingo más en este lugar. Como decía el pastor, acá estamos en la Argentina, en Tucumán. Así que es bueno poder estar nuevamente, siempre con el anhelo en nuestro corazón, que todo lo que podamos hablar en este lugar podamos ser de bendición para cada uno de ustedes que están del otro lado, por todos aquellos que nos siguen a través de la página de la iglesia, a través de las formas que el Señor ha preparado para que nosotros podamos recorrer y poder transmitir la palabra de Dios. Y bueno, una mañana linda, estamos a 19 grados acá en la Argentina, San Miguel de Tucumán. El Señor ha dado un hermoso clima para allá, en expectativa de poder acomodar nuestros horarios durante el día para poder estar en la casa del Señor, para poder en este día estar alabando y glorificando su santo nombre. Así que bueno, que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, y todo lo que queramos hacer en este día lo hagamos con el temor del Señor, porque nosotros vamos a dar cuenta qué es lo que hablamos y qué es lo que nos referimos en este lugar, porque no es cualquier cosa estar aquí hablando de la palabra de Dios. Y es necesario que cuando aquellos que están en la eminencia o aquellos que sí tienen un compromiso, un liderazgo, vamos a dar cuenta de lo que enseñemos, vamos a dar cuenta de lo que en este tiempo estamos diciendo y enseñando a la iglesia, a la grey del Señor, porque no es la oveja de nosotros, sino son ovejas del Señor. Y Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande a poder llevar y alimentar conforme a lo que Dios da, no conforme a lo que el hombre le da, pastor. Y sí, y qué tremendo que es esto, ¿no? Qué tremendo, porque qué lindo hubiese sido que esta palabra no estuviese en la Biblia, ¿no? Qué lindo hubiese sido eso, digamos. ¿Por qué? Porque es algo tremendo en lo que dice ahí en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pastor, qué tremendo, ¿no? Si pudiésemos borrar esto de la Biblia, ¿no? A no compadecer, digamos, delante de aquel que estuvo en la cruz y que vino a salvarnos a nosotros, y a él ahí en su cuerpo que fue maltratado, su cuerpo que fue totalmente, le hicieron algo tremendo en su cuerpo, y que ahora ese mismo Jesús que estuvo allí en la cruz por cada uno de nosotros, para que tengamos la oportunidad de un día llegar ahí, a ese paraíso hermoso, a ese descanso maravilloso, ahora esté como juez, porque en el tribunal no está alguien, no, en el tribunal está el juez, o sea, aquel mismo que estuvo en la cruz, ahora como juez, porque es necesario, dice la palabra así, que vamos a ser obligados a estar ahí, vamos a ser forzados, no va a haber ninguna excusa por la cual nosotros podamos poner ahí en ese mismo momento en decir, yo no lo hice porque no podía, no lo hice porque no me daban, no lo hice por tal persona, no lo hice nada. No va a haber ninguna excusa por lo que hayamos hecho.
sea bueno o sea malo, pastora. Como dice ahí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, quiere decir, nos presentemos, como decía el pastor, ante el tribunal de Cristo, y que en ese día será un día de lloro y un día de alegría. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estemos ahí frente, en ese momento de nuestro Señor, ya no va a estar como nuestro abogado, ya no va a estar como nuestro defensor, sino ya Dios le ha dado la llave de que va a ser nuestro juez, y Él va a abrir, se van a abrir los libros, y ahí va a salir todo lo que nosotros hayamos hecho según nuestras obras. Por eso tenemos que estar preparados para eso. Por eso te alentamos cada programa, la aflicción que hay en nuestras vidas siempre, de que mientras viene esperanza, y insistimos con esto, insistimos de que va a llegar el momento a donde muchos terminarán con alegría, pero también muchos terminarán en tristeza. Y aquí podemos ver lo que el Señor ya le daba a través del apóstol Juan, cuando fue a través de causa del Evangelio, lo habían abandonado en la isla de Pasmo. ¿Qué es lo que pasó cuando Dios le dio la revelación? Por eso, como decía yo anoche, a través de las pruebas, de las cosas que nosotros muchas veces cristianos tenemos que pasar con diferentes procesos, la situación que estaba pasando el apóstol Juan cuando era abandonado ahí por la causa de Cristo, y no era solo para dejado en ese lugar para muerte. Ya Dios tenía un propósito lo que estaba pasando Juan, que ahí donde fue revelado en Apocalipsis, la revelación a donde él escribió este libro. ¿Y qué es lo que dice aquí cuando Dios le hacía ver en las visiones? Perdón, en el 20:11, y dice ahí, el juicio ante el gran trono blanco, pastor. Y ahí lo que pasó, dice, dice a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, al cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y sí, por eso es que uno siempre enseña, digamos, esto que es muy necesario, que el cambio en nuestra vida, porque la misma palabra nos enseña que dice que el que dice que está en Cristo y Cristo está en él y no cambia, eso es mentiroso. Y aquí también ahí en el 5:17 dice algo lindo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar. Amén. Dios siempre da la oportunidad de que nosotros seamos una nueva criatura. Pero ¿cómo voy a ser una nueva criatura? Yo le decía a un varón así, le decía, mira, yo hice esto y esto ha sido de mucha bendición para mí, le digo en el Evangelio, hice, le digo, en un papel puse todo lo que era, le digo, sin sacar nada, haciéndome un análisis a mí mismo, porque nadie en esta tierra, solamente Dios, que Él sabe, digamos, lo que uno hace y lo que uno no hace, y dónde va, qué es lo que mira, qué es lo que escucha, qué es lo que habla, Dios lo sabe todo. Entonces yo le dije a este hermano, mira, le digo, yo hice un papel así, todo lo que era, le digo, sin sacar nada y sin misericordia de mi vida. Y después le digo, me puse con el mismo papel, sin tenerme misericordia, le digo, hice lo mismo y comencé a ver el papel. Y dije, a ver, el número 1, ¿cómo está? Sí, cambié. El número 2, y así, ¿cómo estaba? En todas las cosas, ¿cómo estaba? Y le digo, ya me di cuenta que había en alguna que había que arreglar, que de 10 estaba en 5, que de 10 estaba en 8, que de 10 estaba en 9, que de 10, y así, y comencé a llevar esto adelante. ¿Por qué esto? Porque así, digamos, cuando uno muchas veces es con los chicos en la escuela, por lo menos yo lo hacía así, les miraba la libreta que ellos traían, y yo la miraba así, lo veía, y los llamaba, y les decía, a esta me la tenés que levantar, me tenés que levantar esto, me tenés que levantar esto, y me tenés que levantar esto. Esto otro está bien, sí, todo está bien, pero a esta la quiero más arriba, a estas 3 las quiero más arriba. Y entonces nosotros en el Evangelio tenemos que ser iguales. Amén. Tenemos que ser igual, porque nosotros tenemos que ir viéndolo nuestras vidas y pensar y ver, a ver, en qué es en lo que estoy quedando y qué es en lo que tengo que seguir avanzando. No me va a ser fácil. Amén. Para ser una nueva criatura en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque es necesario.
Es algo que nadie va a escapar de No queda esto. otra, realmente. Nadie va a escapar de esto. Ahora usted bien decía recién, pastora, usted decía, para uno va a ser alegría, para otro va a ser tristeza. Imagínense que diga aparta, que nosotros nos presentemos estando en la iglesia, que nos presentemos así como estamos en la iglesia, que adoramos a Dios, que hablamos de Dios como pastores, como diácono, como diaconisa, como pastora, o algunos por ahí que como apóstol, como pastor, como todo así, una chapita que sea cual sea. Y que un día tengamos que presentarnos delante de la presencia del Señor, así como dice aquí, compadecer delante de la presencia del Señor ahí en el tribunal de Cristo, y tenga que decir, apartad de aquí, hacedor de maldad, porque yo te conocía. ¿Por qué? Te conocía ahí cuando dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que el Señor tenga que decir, yo te di la oportunidad de que seas una nueva criatura, pero nunca lo has sido. Nunca lo has sido. Y tengamos que Nunca te esforzaste. Nunca te esforzaste. Nunca has pensado en esto que un día ibas a estar. Es muy importante el esfuerzo. Si nosotros nos estamos esforzando, realmente eso va a traer una victoria y eso Dios está viendo. Dice, si lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero si no nos importa nada, diciendo, bueno, me da igual hacer lo que Dios me dice que haga, me da igual si hago esto o hago aquello, ahí estamos analizando nosotros mismos que realmente no queremos cambiar. Pero si nosotros nos esforzamos mucho, hacemos lo posible de que queremos agradarle al Señor y que bueno, llega un momento a veces donde uno tropieza en algo, pero que uno automáticamente el arrepentimiento de decir, no, bueno, lo hice, pero bueno, no voy a caer a lo mismo, sino tratar de arreglar esa área donde me está perjudicando en mi vida cotidiana, en mi vida personal, en la vida con Cristo, en la comunión con el Señor, la comunión con la familia, en la comunión, porque como yo siempre les enseño a mis hijos, todas las decisiones que ustedes pueden tomar también traen consecuencias a los que les rodean, porque todos sufrimos de una forma o de otra, sufre esa persona que está con ese proceso, pero también los que lo rodean, los que aman, los que te aman, también sufren por verte mal, por verte la situación que estás, por lo que estás tomando decisiones. Y sí, porque el Evangelio es así, es así, ¿por qué? Porque ahí en el 19:5, el 19 te dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira hasta dónde, nos perdonó, no nos toma en cuenta nuestros pecados, nos reconcilió con Él, y aún así nos dio para que nosotros seamos reconciliadores. Amén. ¿Reconciliadores de qué? De este mundo para con Dios. Mire hasta dónde Dios ha hecho cosas maravillosas para con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como dice la palabra, compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. Y ahí está. ¿Seremos aceptados en ese momento? Porque la palabra dice que más son los que se pierden que los que se salvan. Y habla de la puerta estrecha y de la puerta ancha también. Que dice que por la puerta estrecha pocos son los que entran y la puerta ancha, claro, ahí digamos es cómodo. Es permitido. Y es para nosotros, ¿no? Es permitido, es liberal. Para los que estamos en la iglesia. Porque si yo estoy en la iglesia y busco siempre estar en el camino ancho, en aquel camino espacioso, y bueno, y ya me hice de vivir ahí en ese camino, aún estando en la iglesia, pero me olvido que un día voy a estar aquí. Voy a estar aquí. Ahora, cuando entro por la puerta estrecha, también voy a estar aquí. También voy a estar aquí. Pero ¿cuál es el caso? Que llevo una diferente perspectiva en que en respecto a lo que hace a mi salvación. Amén. A mi salvación. Y por eso es que la palabra dice que cada uno, o sea que mi salvación, pastora, no tiene que depender de usted. No. ¿Por qué? ¿Por qué va a depender mi salvación de usted? Amén. ¿O por qué usted va a decir que depende su salvación de mí? No puede decirlo jamás, nunca. ¿Por qué? Porque usted no me está siguiendo a mí a donde quiera que yo voy y qué es lo que hago, pero hay alguien que sí. Y es aquel que un día voy a dar cuenta delante del tribunal de él, estando como juez. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso, hermano y hermana,
Tal vez te han confundido en este tiempo. ¿Por qué, pastora? Porque muchos dicen, por fe somos salvos. Ya estamos aquí, ya lo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Yo escuché eso, hasta por radio escuché eso, en que dicen, a ver, vamos a hacer una confesión, dice, de fe. Bueno, si lo recibes a Cristo ya sos salvo. No. No es tan así el tema. No es que si yo lo recibo a Cristo, no, ya está todo bien. Él ya lo hizo todo, ella lo hizo todo. Y por eso es que hay mucho confundimiento en el Evangelio, digamos, respecto a la doctrina de Cristo. Porque si yo digo que Él lo hizo todo, o te enseñan que Él lo hizo todo, entonces ¿por qué la palabra dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Amén. Porque esa palabra no estaría. Amén. Y así realmente, pero también yo me llevaba, como dice acá, en el punto donde habla el pastor, a donde también puedo analizar acá en Mateo, en el 16:27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y dice, y también que dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿dónde queda eso? Y claro, dice, el apóstol Pablo viene y decía, cuiden su salvación con temor y con temblor. Por eso dice, a cada uno, dice, Ángel dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y muchas veces podemos ver el relato de lo que Dios hace a través de la palabra, que lo hace tan clarito, pero muchas veces nosotros como ser humanos, como para acomodarlo, queremos cambiar algo que no es, pero ¿será que uno lo ve con tanta libertad, con tanto discernimiento, en el sentido de que Dios te pone claras las cosas, te dice realmente qué es lo que va a ser una cosa, qué es lo que va a ser la otra? Y también nosotros tenemos que analizar que cuando Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, hoy en este día, en esta mañana, estamos aquí para aquellos que hayan entrado recién en este programa. Estamos acá en la Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja, 1886. Estamos haciendo los cultos los días miércoles a las 20-30 horas y los días sábado y domingo a las 19 horas. Te invitamos que te acerques a la casa del Señor si vives acá en Tucumán. Si no estás congregando y necesitas comenzar de nuevo, si tal vez estás apartado, tal vez en este tiempo, aleluya, las circunstancias de lo que hayas cometido, tal vez hayas fallado al Señor y piensas que no vas a tener oportunidad mientras vive esperanza, tienes oportunidad de acercarse, de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Así que te alentamos que sigas adelante. También, gloria a Jesús, le damos gracias a Dios por todos aquellos que se suscriben a través de la plataforma de YouTube. Le damos gracias a aquellos que están ahí atentos a lo que nosotros mandamos a través de lo que se predica, lo que se hace en los programas, de lo que tal vez una alabanza que se hace en este lugar. Toda la meta para alimentar a ti, el que estás del otro lado. También compártalo con tus seres queridos. Si tú realmente quieres rescatar almas para Cristo y quieres ser compártice con nosotros, nos puedes ayudar compartiendo de ahí de tu celular, de la tecnología que Dios ha preparado. El diablo lo usa de una manera, pero los hijos de Dios lo usan para bendición, para salvación de muchas almas. También estamos a través de la plataforma del FEI, amén, Iglesia Cristiana, preparando el camino del Señor Jesús, y también Iglesia Cristiana, también el canal de WhatsApp, Iglesia Cristiana, preparando el camino del Señor Jesús. Así que bueno, hoy en este día te alentamos que siga adelante, Cristo te ama, y nunca te olvides que un día vamos a estar frente al tribunal del Señor y Él nos va a ajustar según cuáles sean nuestras obras, según lo que hayamos hecho. Por eso te alentamos en la aflicción de nuestros corazones, que podamos entender. También si tú quieres mandar algún mensaje, algún saludo a alguien, estamos acá para recibirlo. No podemos en este momento recibir llamadas, pero podemos recibir tus mensajes. También hoy en este día tenemos pedido de oración, amén. Y vamos a estar orando a la finalización de este programa por una nena, amén, que se dice pedido de oración por Martina, amén, que está internada en terapia. Para Dios nada es imposible. Sabemos que Dios escuchó muchas oraciones que hemos puesto acá unánime en un mismo sentir con los hermanos, y bueno, hoy vamos a estar orando por ello. Así que te invitamos que sigas adelante en este programa y que Dios te ayude a seguir adelante, pastor. Sí, y qué lindo que es, digamos, porque esto tenemos que dejarlo bien en claro hoy en este día.
¿Por qué? Para que no seas engañado. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos enseña, dice que si un ciego le guía a otro ciego, no dice que yo por seguir al ciego me voy a salvar, no, dice que los dos caerán. Entonces tenemos que tener cuidado, tienes que tener cuidado. ¿Quién te guía? ¿Te guía alguien que realmente se ha sacado el velo o te está guiando a alguien que todavía el velo lo tiene puesto? ¿Por qué? Porque ahí en la palabra del Señor estábamos compartiendo hoy también de lo que se hace a esto. ¿Por qué? Porque una persona, digamos, que está totalmente ciego en el camino del Señor y yo hago que esa persona me guíe a mí, no es que voy a una salvación, sino que cuando llegue delante del tribunal de Cristo voy a dar cuenta por qué he seguido a esa persona ciega en el Evangelio. Y cuando dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba. Y ahí está. Amén. Porque vamos a recibir esto. Cada uno dice, vas a tener que aceptar lo que te corresponda, ¿no? No va a haber escapatoria, pastora. No va a haber escapatoria. Vas a tener que admitir todo lo que has hecho, lo vas a admitir. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de aquel que no puede ser burlado. Amén. Porque eso, y todo, después que todo haya sido hecho, ya todo lo que haya sido admitido, va a ser aprobado. ¿Me voy para un lado o me voy para el otro? Me voy a lo que dice, apartó de mí, hacedores de maldad, porque yo te conozco, o si no me voy a aquel lugar donde dice que hay algo hermoso para cada uno de nosotros. O sea que aquí no hay intermedio, no hay atajo, no hay nada, sino es blanco o es negro. Me voy con el Señor, o si no, ya sé que el infierno, aunque muchas veces no lo queremos nombrar, pero sí hay un infierno también, ¿eh? Bueno, vamos a ir a un tema musical y damos gracias al Señor por los hermanos y las hermanas que hoy en esta mañana nos están acompañando aquí en el ayuno. Le damos gracias por cada uno de ellos. Bueno, estamos arriba en este lugar, ¿eh? Si quieren hacerle la paz, pueden hacerle la paz. Preparando el camino del Señor Jesús. Y bueno, siempre es lindo algo nuevo, ¿no? Siempre es lindo algo nuevo, siempre es lindo, digamos, seguir adelante, siempre es lindo buscar, digamos, saber en qué es lo que Dios quiere hacer, y eso es siempre algo lindo. Reciba, como decía, según lo que haya hecho, según lo que sea aprobado o no sea aprobado por Dios. Cuando yo hago algo, tengo que pensar si lo que yo voy a hacer es aprobado por Dios o no. ¿Por qué? Porque esto es como uno enseña aquí en este lugar, cuando alguien decía, hazlo, sí, no hay ningún problema, pero piensa qué va a pasar después, ¿no? Piensa qué te va a pasar después.
Cuando algo es creado, cuando yo quiero crear algo en el Señor, tengo que pensar en mi vida si lo que yo estoy creando es aceptado por Dios o no. Todo, no puedo ser, cuando yo realizo algo, quiero hacer algo, tengo que pensar si a Dios se le va a gustar o no, porque si no, ya estoy viviendo un evangelio cegado, totalmente cegado, y yo tengo que pensar si lo que yo estoy haciendo y lo que estoy pensando hacer y lo que yo, digamos, en este tiempo pueda moverme para un lado o para otro y hacer de diferente manera las cosas, pero tengo que saber, esto es acepto delante de Dios lo que yo estoy haciendo. Por eso hay un acuerdo para con Dios entre lo que yo hago y lo que estoy pensando y lo que voy a hacer, todo eso, porque esto es lo que dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea que no es que Dios, sí, es lindo decir, soy templo del Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Pero también la palabra dice que aquel que destruye al templo de Dios, Dios lo destruye a esa persona. O sea que todo lo que yo puedo estar haciendo para herir al Espíritu Santo que está dentro de mí, Dios mismo, el mismo Espíritu Santo que está dentro de mí, destruye mi vida, destruye mi conocimiento, destruye lo que yo pueda estar queriendo acercarme a Dios, destruye todo lo que es, porque eso dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el que destruye el templo de Dios, dice que Dios lo destruye, mire hasta dónde llega, y ese es el Dios que muchas veces decimos, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero también tiene un límite, ¿no? Amén. Y bueno, acá que también vamos a, como dice la palabra donde estábamos hablando en este tiempo, de donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando dice comparezcamos, nos presentemos delante del tribunal de Cristo, y porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta personalmente de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos hecho acá en la tierra, según nuestras obras, el comportamiento. Y mucho dice, bueno, queremos echar la culpa a los demás de nuestras acciones, de lo que nosotros muchas veces hacemos. Y va a llegar ese momento que cuando estemos ahí con el Señor no le vamos a decir que fue por culpa de mamá, por culpa de papá, por culpa del hermano, como decía recién, del pastor, del esposo, de la esposa, sino cada uno, dice uno por uno va a dar cuenta de las cosas que nosotros hagamos. Y llegó el momento cuando desde el comienzo, desde el principio del Antiguo Testamento, antes se enseñaba muchas veces que con los faltas y los errores que tenía un hijo, muchas veces lo padecía el padre, o lo que hacía el hijo lo padecía sucesivamente. Pero cuando ya después más adelante Dios empezó a darse cuenta que todas las cosas que hacía el hijo y el padre tenía que pagar por los pecados de los hijos, bueno, ya se dio cuenta que el hijo ya iba descarriadamente y que, como se dice, vio a la pepa, haciendo lo que quería, y qué es lo que pasaba, y todas las consecuencias pasaban a sus padres. Y también cuando muchas veces pecaban los padres, también toda la carga venía sobre la vida de los hijos. Pero llegó el momento Dios a donde empezaba a renovar un nuevo pacto, empezar a cambiar cosas para la humanidad, y eso llegó para nosotros también. Cuando ya decía también acá en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecara esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del limpio será sobre él. Ya desde ahí ya estaba comenzando a enseñar, a decir el Señor, mira, aquí vamos a comenzar de otra manera. El que haga lo que haga va a pagar cuenta de lo que esa persona lo haga. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero también, gloria a Jesús, me llevaba a analizar la palabra de Dios, que muchas veces el Señor había traído una causa, una división en el transcurso de la vida cotidiana del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces nosotros queremos decir, bueno, total, yo hice tal cosa, y bueno, porque me he dejado arrastrar por mi familia, o por un amigo, o una amiga, y el Señor dice, no, que eso no va a acontecer, que uno diga, bueno,
porque mi amigo me dijo que lo hiciera, o porque mi compañero de trabajo me dijo que lo hiciera, o un compañero de la escuela. No, esto va a ser personal, que cada uno vamos a dar cuenta, cada uno vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a llevar todas las cosas, nuestras propias culpas. Por eso si en este día estamos así queriendo culpar a los demás de lo que estamos haciendo en nuestras acciones, déjame decirte, no te sirve. No vas a llegar delante de Dios echando la culpa a los demás. Y llegó un momento también en el comienzo del principio de cuando había la creación. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ahí han comenzado las primeras echadas de culpa, pastor, amén. Y me lleva a ver, a leer en esta historia, aquí en Génesis, en el 3:12, dice que lo que le contestó cuando Dios le empezaba a preguntar, ¿qué es lo que has hecho, Adán? Y automáticamente Adán le echó la culpa a su esposa. Y dice aquí, y el hombre dice, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dice, la serpiente me engañó y comí. Empezaron con las culpas. Él le decía que Eva le hizo comer del fruto prohibido, después ella que no, que la serpiente me tentó. Y el ser humano muchas veces en la mala decisión empieza a echar la culpa a los demás. Pero hoy déjame decirte, alerta, atención, ya no va a pasar eso. Nunca vamos a decir delante de Dios que hicimos algo porque los demás nos dijeron que lo hagamos. Cuando ya tenemos el conocimiento, tenemos el discernimiento de la palabra de Dios, pastor. Y sí, y eso, y hablando, digamos, de la serpiente, ¿no? Hablando de la serpiente, ahí en 2 Corintios 11:3 dice así, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol les decía, bueno, aquí la serpiente todavía parece que está en este tiempo, La serpiente parece que está todavía en este tiempo. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, como he dicido, bueno, a ver, parece que la serpiente todavía anda engañando, ¿no? Así que y eso también, ¿por qué? Porque ahí en el 11:13 también lo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire hasta dónde va a llegar aquellos que quieren engañar a la iglesia. Y aquellos que muchas veces dicen, no te hagas problemas así total, ¿qué problema hay? No, sí va a haber problemas, ¿por qué? Porque un día vamos a llegar, pastor, ahí, y de lo que estábamos hablando recién, de lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, ahí sea bueno, comienza con lo bueno, ¿por qué? Porque cuando Dios ha hecho la obra en nuestra vida y nos ha llamado al camino de Dios, es para que hagamos lo bueno. Claro, sea lo justo, como dice, claro, en el cuerpo sea bueno, sea lo justo, lo que tengamos que hacer delante del Señor. Y bueno, también el hacer lo malo, bueno, el malo sabemos. Hacer algo que sea útil, Amén. Hacer algo que sea provechoso para los demás, porque no solamente tengo que pensar en mí, sino tengo que pensar en aquellos que vienen detrás de mí. Por eso para mí siempre también ha sido una linda bendición cuando cuentan, digamos, de este varón que le decía al niño que venía atrás, ten cuidado, no te vayas a caer. Amén. Ten cuidado. Y el niño le dijo, no, ten cuidado vos, porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces, si los niños, si nuestra familia viene siguiendo nuestros pasos, somos nosotros los que tenemos que tener cuidado. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde caminamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué forma me conduzco delante de la presencia del Señor? ¿Por qué? Porque ellos vienen atrás. Amén. Ellos vienen atrás, mirándome a mí. ¿Cómo yo? Ahora, una cosa sí lo ponemos siempre en claro en este lugar. Ellos cuando son grandes, cuando ellos ya son grandes, cada uno toma la decisión. Amén. Cada uno toma la decisión. ¿Por qué? Porque uno ya desde niño le enseñó.
le enseñó la palabra, le enseñó con el testimonio, le enseñó todo de la manera que se tienen que conducir, le enseñamos todo. Pero llega un momento que ellos tienen que tomar la decisión. ¿Y dónde está eso? A que ellos tienen que tomar la decisión y que como el padre y la madre se hace a un lado. ¿Cuándo? Cuando la misma palabra nos enseña, el hijo pródigo, él tomó la decisión de irse del padre y le pidió lo que a él le correspondía. Y el padre no le dijo, quédate hijo. Quédate hijo, no se lo dijo, quédate hijo aquí en este lugar. Amén. Quédate hijo, no te vayas, no se lo dijo. Amén, así que le damos gracias a Dios. Vamos a ir a un tema musical en esta mañana y estamos ya en un clima de que vamos a estar haciendo culto en este día. Ya sabe, a las 19 horas te invitamos para que te acerques a la casa del Señor. Amén. Así que vamos a ir a un tema musical en este día. Preparando el camino del Señor Jesús. Y esto es lo que ponemos ahí en el 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, digamos, sentirse libre en el Señor. Qué lindo que es alabarle a Dios sintiéndose libre. Qué lindo que es hablar de Dios sintiéndose libre. Qué lindo que es caminar en cualquier lugar sintiéndose libre. Y por eso dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados para vivir de gloria en gloria. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu del Señor está en nosotros y somos transformados. Somos cambiados, transformados, cambiados, restaurados, digamos, en el Señor. Y ahí recién podemos decir que vivimos de gloria en gloria. Qué lindo, ¿no? Amén, así que le damos gracias al Señor. Y bueno, aquí cuando estamos hablando de este tema, gloria a Dios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y cómo estamos en este tiempo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano y hermana, aquí del otro lado, que tal vez no estás en este tiempo viendo este programa? Y déjame decirte, perdón, venimos de un ayuno, de oraciones, de adoraciones, de todo un tema, y no descansamos la garganta, ¿ven? Pero ¿qué es lo que pasa? Gloria a Jesús.
va a llegar un momento, me llevaba a analizar también esta palabra, como decía, en el rico y Lázaro. ¿Qué es lo que pasó con este varón cuando ya fue demasiado tarde para su salvación? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Dice la cuenta la palabra de Dios que él se puso en aflicción por su familia, por sus hermanos, pero él ya no podía hacer nada. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer cosas cuando sean demasiado tarde y no esperar que lleguemos a ese momento? Me llevaba, gloria a Dios, a analizar este versículo. Dijo, te ruego, pues dice que le envíe a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya él quería, aleluya, pedir salvación, pedir ayuda para que sus hermanos no estuvieran en el lugar que él esté. Pero déjame decirte, eso no se va a poder hacer. Realmente cuando estemos en ese momento, si nosotros mismos no podemos ser salvos, no podemos ayudar a los demás tampoco. Porque dice la Biblia que cada uno va a comparecer, se va a presentar delante de Cristo, va a estar, aleluya, haciéndose conocer delante de Él. Por eso, mientras hay vida y esperanza, mientras estemos acá con vida, obtenemos la libertad y tenemos la esperanza de poder un día estar con el Señor. Por eso te alentamos cada día, hermanos y hermanas, sigue adelante, no te quedes, Cristo te ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y aquí también cuando llegue el momento de, como decía el pastor, que muchas veces nosotros decimos, bueno, porque mi esposo me dijo, porque mi esposa, porque mi hijo, mi hija, y cuántas cosas que echamos muchas veces, mi mamá y papá, y el Señor dijo, ya nos enseñó desde antemano. Por eso yo hay una persona que ha llegado a mi vida, que yo le enseño y le digo, miren, hay cosas que yo tengo que tomar decisión de le guste o no, porque primero para mí está Dios, y después están los hijos, después están los demás. Y dice acá en la palabra de Dios en San Mateo 10:34, dice, Jesús causa división. No pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, quiere decir en oposición, en contienda, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa, el rival. Y muchas veces pasa, aunque haya muchas veces hogares que están todos en la iglesia, siempre hay. Pero ¿por qué muchas veces se nota esa dificultad? Porque hay algunos que quieren crecer un poquito más en el Señor y otros no. Se estancan. Al ser estancarse, quiere que la otra persona también se estanque. Y ahí comienza el problema. Porque el otro dice, no, esto no conviene. Y el otro dice, no, yo todavía voy a esperar un tiempo, recién voy a avanzar. Y ahí comienza. Esto estoy hablando en un hogar cristiano. Pero después también está el otro, el hogar a donde no están todos en la misma, la casa, no todos son cristianos, no todos van a la iglesia, pero uno, el que ya está teniendo conocimiento, tiene que enseñar al que está todavía cegado, aquel que está todavía cegado por este mundo, porque el enemigo lo tiene todavía cegado, aunque duela mucho, pero es así. El que está en tu casa y no lo tiene a Cristo y no está en la iglesia y no está siendo nueva criatura, está siendo utilizado por las manos del diablo, está cegado espiritualmente, aunque esto duela. Pero es así, por eso dice el Señor que viene a traer espada, viene a traer contienda, esas clases de cosas que muchas veces no queremos que pase, pero va a tener que pasar cuando está en la familia, que no todos están en la iglesia. Y ahí donde va a tener que tomar la decisión el cristiano, el que congrega, el que está leyendo la Biblia, el que comparte los cultos, el que va a un ayuno, el que está en la vida cotidiana de un cristiano. Y ahí va a tener que aprender a decir, no, esto yo no lo hago porque yo ya voy a la iglesia y ya no quiero hacer esto porque estoy tratando de agradar a Dios, porque quiero salvar mi alma. Y ahí automáticamente aprovechar y hablar de la palabra, decir, mira, esto yo no quiero, sé que antes lo hacía, entonces ahora ya no lo quiero hacer. No decir, soy santo, no. Decir la verdad, antes yo lo hacía, sí, seguramente me viste que esto es lo que tú quieres hacer, yo ya lo hacía también contigo, ahora ya no lo quiero hacer. Porque la verdad nos hace libre, ¿no? Porque la verdad nos hace libre, porque queremos comenzar de nuevo. Y la otra persona en ese momento se va a enojar, tal vez en ese momento, pero después te va a entender
que si realmente sos un cristiano verdadero, te va a respetar y va a respetarte que vos realmente quieres agradar a Dios. Pero si es aquel que te ve que un día estás con Dios, al otro día estás con el diablo, un día decís, bueno, voy a hacer lo que hace el que no va a la iglesia, y después al otro día vuelvo a hacer lo que Dios le agrada, dice, bueno, este va de vicio a la iglesia entonces. Y sí, y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar en la iglesia Amén. y decir así, no, pero yo voy a la iglesia y el mundo es el mundo. Como decía la pastora, ¿no? Amén, gloria a Ahí Dios. va. Pero le damos gracias al Señor. ¿Y qué pasa? Digamos, aquí dice que mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, habíamos hablado de lo bueno, Amén. pero o sea malo, o sea que también habla de lo malo. Amén. Y cuando habla de lo malo, puedo estar en la iglesia y ser un malvadito, una malvadita también, eso es malo. Eso es malo. Puedo estar en la iglesia, pero ser un perverso, una perversa. Puedo estar en la iglesia y ser eso también. Puedo estar en la iglesia y ser alguien que lo único que hago es hacer daño. Amén. Hacer daño a los demás, como se leía usted recién, que el enemigo está ahí en la casa, de la misma familia, digamos, que se hace el enemigo. Que yo puedo estar, pero soy alguien que vivo haciendo daño. Al que quiere crecer, ahí más lo tiro abajo. Quiere crecer, lo tiro abajo. Quiere crecer, lo tiro abajo. Quiero crecer mi esposa, la tiro abajo. Quiere crecer mi esposo, lo tiro abajo. Quiere crecer mi hijo y se viene. Por eso yo siempre he dicho, el que dice que está en Cristo y que está creciendo y que está ahí buscando de Dios y no tiene problema, algo está pasando. Amén. Algo está pasando porque la Biblia no dice que no vamos a tener problemas en casa. Dice que el problema comienza ahí, en la casa comienza el problema. Por eso, muchas veces, cuántos molestos puede haber en la casa cristiana, en la casa cristiana o en aquellos que son cristianos y que están algunos en el mundo. ¿Cuánta molestia puede haber ahí? Supongamos en alguien, digamos, que es cristiano. Usted tiene su lugar, yo tengo mi lugar, Carlito que vive aquí tiene su lugar. Usted tiene su lugar para leer, yo tengo mi lugar para leer, Amén. Él tiene su lugar para leer. Pero ahora, ¿y qué? A ver, si yo estoy en la iglesia, soy un molesto, y yo sé que usted está en su lugar y a su hora. En mi aposento, usted en su aposento y Carlito en su aposento. Y cada uno en su aposento. Y yo voy cada rato a molestarla. Voy a molestarla. ¿Que no sabe dónde está esto? ¿No sabe dónde está esto? ¿No sabe dónde está aquello? Justamente en ese tiempo no puedo arreglar después, dejar todo eso y respetar. Si yo me encierro en algún lugar o quiero estar en algún lugar y digo, me voy a orar, entonces ese tiempo tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado. Claro, tan solo que pasa algo extremo y dice, bueno, voy porque te va a pasar algo grande. Pero si no, todo lo demás puede esperar más cuando uno está en la comunión. Y tanto por la madre, Amén. como por el padre, por los hijos y por todo. Tiene que ser respetado. Amén. Por eso es que hablamos aquí de los molestos también de la iglesia. Molestos y molestas. Porque alguien quiere buscar de Dios y ahí se presentan con todo. Bueno, eso también quiere decir malo, hacer lo malo, lo desagradable. Cuando yo sé que a usted no le gusta algo, pero yo lo hago para hacerle enojar. O usted hace algo para hacerme enojar a mí. Eso es hacer algo desagradable. Cuando yo en la casa, teniendo todos que estamos en la iglesia y soy una persona desagradable, cuando estoy haciendo todo lo que yo sé que no es de Dios, pero yo lo hago algo desagradable solamente para hacerle pasar un mal momento a usted. O usted hace algo que sabe que a mí no me gusta y que no es de Dios, ¿para qué? Para hacerme pasar un mal momento a mí, algo desagradable. Amén. Ahora hay una separación. Ahora, que esté en una casa y que haya personas que no están en la iglesia, eso cambia. Pero ¿hasta dónde puede cambiar? Amén. Según a mi testimonio. Amén. Porque hasta las personas que no vienen a la iglesia y sabes que vienes a la iglesia, pero que das un buen testimonio de un cambio y que te ves que busca, hasta esa persona en la casa llega el momento que te respeta. Y se frenan muchas cosas también. Y hasta se frenan muchas cosas también. Amén. Dice, no, yo no lo hago porque ella va a la iglesia. O si no, si se siente mal, le dice a la persona que va a la iglesia, dice, ¿puedes estar orando por mí porque no me siento bien? O sea que eso es ganarse el respeto. Ganarse el respeto como cristiano
en alguien Y hay que en la hogares misma donde- casa no conocen a Dios. Y hay hogares donde yo pude ver y escuchar cómo se tratan el tema del varón que cuando va a la iglesia, o la mujer que va a la iglesia y el varón no, se trato que realmente desagradable, un trato tan mal y que uno entristece como cristiano, y momentos donde yo tuve que estar ahí ahí en ese momento, y me sentía avergonzada por solo hecho que esa hermana estaba, aleluya, siendo alguien que conoce a Dios, que está Piedra de yendo a la tropiezo. iglesia, piedra de tropiezo, y ofender tanto a su esposo en solo hecho de que no está en la iglesia, decirle tú eres un diablo, a vos el diablo te usa, se hizo un diablillo, y cuántas cosas que muchas veces trataba a su esposo. Y así como su esposo va a acercarse a la iglesia si continuamente lo estás ofendiendo de esa manera, o ya te olvidas de lo que me hiciste, que estoy como estoy porque vos lo hiciste, porque me hiciste esto, me hiciste aquello, y no entienden no decirle lo que significa ser un cristiano y lo que significa un testimonio para poder, gloria a Dios, ganar a su familia. Y nosotros, como yo siempre le decía y le aconsejaba a esta mujer, le decía, tiene que entender que él no está en la iglesia, usted está en la iglesia, usted no puede pretender que él sea diferente, sea igual a usted, porque el que está recibiendo palabra, exhortación en la iglesia es usted. Usted tiene que hacer ver las cosas que podemos ser diferentes cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en Cristo, y no menospreciar a la otra persona, que la otra persona no está en la iglesia, todavía digo, está cegada, todavía no lo tiene a Cristo, todavía no tiene temor a Dios. Y muchas veces gente cristiana no puede entender esto, se va a la contienda, se va a la ofensiva, se va a tratar mal a la persona que no congrega, a la persona que es del mundo, y no se da cuenta que Dios muchas veces permite diferentes cosas para la paciencia, la templanza, y cuántas cosas que Dios permite. Dice, si tenemos al Señor, si creemos que decimos que tenemos al Señor, tenemos que tener dominio propio. Hasta muchas veces en los hogares, aunque son hogares cristianos, no hay dominio propio. La persona se levanta con ira, con contienda, todo le cae mal o reacciona mal, y no nos damos cuenta que Dios nos va a preparar y nos va a probar también muchas veces en el carácter, en diferentes maneras, si tenemos el dominio propio, si realmente reaccionamos como tiene que ser un hijo de Dios, con cordura, con entendimiento, con discernimiento. No, nos vamos a la boca y empezamos a decir lo que no tenemos que decir, ofender a la otra palabra, a la otra persona, y eso es dañoso, primeramente para uno y también para la otra persona. Que Dios nos ayude en esta noche, que nosotros podamos entender que todas nuestras acciones llevan a consecuencias, pastor. Y sí, y eso es, digamos, cuando uno Amén. se olvida de lo que estábamos hablando, de lo que está escrito ahí. Amén. Que un día vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Qué triste será en ese día. Alguien contaba, digamos, una historia, contaba algo, que muchos se iban al infierno y se había parado a alguien ahí. Y todo lo que se iban al infierno decían por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que uno, estando en la iglesia, sabiendo que uno se va al infierno, porque uno sabe también que se va al infierno también, cuando hace todas las cosas, digamos, contrario a lo que el Señor nos pide. Entonces quiere decir entonces que voy a la iglesia, pero estoy constantemente en el mismo infierno. Y hay una cosa que mucho le encanta a uno echar la culpa a los demás, es fanático de echar. Imagínense, parado ahí alguien y que alguien diga, bueno, me voy al infierno, y que en el infierno diga, por culpa tuya estoy aquí. Por culpa tuya, ¿por qué? Por lo que usted decía hace un rato, que este varón que ya estaba en el mismo infierno y querían que manden a alguien para que le diga a sus hermanos para que no vaya a ese lugar de tormento. Amén. Ahora, ¿qué hago yo? Yo estoy en vida, amo a las personas, amo a mis hermanos de la iglesia, amo a mis hijos, mis nietos, mi nieta, mi nuera, mis yernos, los amo en el Señor, amo a la iglesia, he aprendido a amar a la iglesia. Bueno, ahora, ¿yo quiero que se salven o quiero que se pierdan? Porque ahí está el tema. ¿Quiero que se salven o quiero que se pierdan? Ahora, lo que le enseñamos de este lugar, pastora,
Ha sido algo que nosotros hemos vivido. Ha sido algo que nosotros lo hemos pasado. ¿Cómo? Hablando, charlando, conversando, poniéndonos de acuerdo. Esto me gusta, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, esto me hace perder la bendición, esto sí, podés hacerlo, esto no lo hagas. Como yo llegué un día, pastor, a decirle a usted, porque esto es así, llegué, no hagas nada sin mi consentimiento. Porque si haces algo sin mi consentimiento, estás fuera de la bendición. Amén. Porque eso dice la palabra. Entonces, no puedo decir, pues yo voy a vivir una vida, y eso no quiere decir que una vida, que yo por ser varón tenga que vivir una vida totalmente descontrolada. No, porque para que yo diga esa palabra, tengo que tener un sujetamiento, tengo que tener, ¿sabe qué? Estar así, como se dice, para no decir eso, no. Si vos no te mueves, si yo no te doy el amén, porque yo no puedo andar, digamos, en esta. Y eso también es lo que la palabra nos enseña, dice así en Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que yo tengo que pensar siempre todo lo que haya de hacer en el temor de Dios. Amén. En el temor de Dios. Que en decir a alguien que no se equivoca, como yo siempre en la oración digo, Señor, ¿cuántas veces me habré equivocado en este día? Perdóname, Señor. Y bueno, ya estamos un minuto para terminar el programa. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que nos siguen. Vamos a hacer unos saluditos, unos cuantitos, antes de que ya estemos terminando este programa. Vamos a estar haciendo una oración también en este día por esta niña, amén. Creemos que el Señor tiene el poder para obrar y para hacer ver su gloria. Vamos a estar mandando un saludo también a los que nos siguen durante la página de la iglesia, por aquellos también que nos siguen a través de la plataforma de YouTube, por aquellos que nos mandan mensajes, aquellos que nos alientan para seguir adelante. Mandamos un saludo, gloria a Dios, Estela Berta Valenzuela, Lidia Díaz, Leila Burgos, amén, José Moreno, también que siempre me pone aparte, Fanny Mancilla, amén, Lucrecia Santos, Javier Santillano, Emi Ibáñez, Rolando Ibáñez, también, gloria a Dios, José Barrio Nuevo, María Belén Corbalán, también Valeria Santillán, le mandamos saludos también a ella, gloria a Dios, por todo lo que ellos, aleluya, nos están saludando y que nos ayuda a que nos alienta que nosotros no nos quedemos. También a Tati Bravo, también de Iglesia por Venir de Cristo, también le mandamos saludos a la pastora, amén, que ella siempre nos está saludando, y también Hugo Alderete, también el pastor Jorge Sánchez de Perú, Dayana Ibáñez, también Mauricia Villacaña, Néstor Acuña, Omar Alderete, también Gloria a Jesús, María Paz, amén, Pedro Río Laura, Elizabeth Suma. También le mando un saludo a Cecilia, también Carvajal, le damos gracias a Dios por ella. También mandamos saludos a todos aquellos que también en diferentes formas de otras que nos siguen y que tal vez no escriben, pero ahí están del otro lado. Muchas veces nos llega y nos dice, pastora, nosotros no escribimos, no mandamos nada, pero estamos ahí atentos a lo que ustedes mandan, son de bendiciones para nuestras vidas y que sigamos enseñando la palabra de Dios. Así que bueno, que Dios nos ayude a cada uno de ustedes, hermanos, sigan adelante, no se queden, nunca se olviden esta palabra donde hemos leído en este día, que todos vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué va a pasar? Que espero que en ese momento nos digan, vení, benditos, cuántas cosas has pasado, cuántas cosas sufriste, pero permaneciste, llegaste hasta el final. Gózate aquí con nosotros por toda la eternidad. Es el anhelo que tiene que tener el cristiano, no de ser desechado. Llegó un momento en una película donde veía, gloria a Dios, que nosotros muchas veces tenemos la capacidad muchas veces y la naturaleza de echar la culpa a los demás, donde el Señor había venido a buscar la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasó? Mucha gente se había quedado, cristianos se habían quedado, hasta pastores se habían quedado, y todos iban contra el pastor y decían, por su culpa hemos quedado porque nos enseñaste mal. Y yo me analizaba en esa palabra y quiero que tú también la analices en este día, en esta mañana. No te fuiste, no se fueron al infierno por el pastor, sino por tú mismo.
porque así como el pastor tenía una Biblia, tú también tenías una Biblia y también tú tienes ahora una Biblia. Que no diga a mí me están enseñando así, esa palabra no tiene que haber en el cristiano. El pastor te puede guiar, te puede exhortar, pero la última palabra la da Dios a través de leer la Biblia y ver si el pastor que te esté exhortando, te esté enseñando es lo que dice la Biblia, porque eso es lo que te va a llevar a la salvación. Que Dios te bendiga y nos vamos a encontrarnos en el próximo programa. Y bueno, yo también, digamos, quiero dejarte una palabra, como decía la pastora recién. El engaño puede venir de todo lugar puede venir el engaño. Pero como usted decía, pastora, recién, nadie te puede engañar cuando tú tienes la palabra de Dios en la cual te saca el velo y te hace ver todas las cosas claramente. Nunca te olvides que un día vas a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. Eso nunca te lo digo, porque lo que sea bueno o sea malo. Pero vas a llegar un día, y esto el apóstol lo puso en claro también, y en Gálatas 1:6. Eso no te olvides nunca de leer eso, en Gálatas 1:6. ¿Por qué? Porque esto no es que el pastor o la pastora o el amigo o la amiga o el papá o la mamá, no. Esto se trata de la salvación de nuestra alma, de cada uno de nosotros, y dice así la palabra del Señor. Lo que el apóstol Pablo les reclamaba, digamos, a ellos, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y eso es lo que tiene que salir del varón y la mujer de Dios. Así que ten cuidado con lo que te enseñan, ten cuidado con lo que te dicen, pero ahora la decisión la tienes que tomar vos. Que Dios te bendiga.